La mayoría de las personas, como las de Henry David Thoreau, viven vidas de silenciosa desesperación y se van a la tumba con esa canción aún en su interior. Me parece trágico. Por eso, si de algo se trata mi trabajo, es de ayudar a las personas a ser conscientes de ello y a actuar para que no se conviertan en esa persona que vive una vida de silenciosa desesperación, como creo que le ocurre a mucha gente, y me parece desgarrador. ¿Sabes cuál es tu principal problema ahora mismo? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿A quién le guardas más resentimiento? ¿A qué le tenías miedo? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué crees que te impide vivir? No estoy aquí para decirte qué hacer ni cómo vivir tu vida, pero creo en tu máxima expresión y voy a crear un espacio para ti. Bebía a diario, tomaba vodka con tónica en la ducha por la mañana y bebía a escondidas durante el día, y ya sabes, acababa perdiendo el conocimiento y quemaba todos los puentes que tenía. Al final, estaba prácticamente desempleado. Dormía en un colchón vacío y en un apartamento destartalado, sin muebles. Mis opciones se habían esfumado. Mi vida estaba destrozada, mi familia no quería saber nada de mí, había perdido mis amistades. No tenía salida y simplemente seguía cavando ese hoyo cada vez más profundo. Cuando tenía 39 años, a punto de cumplir 40, tenía 23 kilos de sobrepeso. Había sido deportista en la universidad, pero eso ya era cosa del pasado. Era un adicto a la comida chatarra, no me cuidaba física, mental ni emocionalmente. Tuve un problema de salud poco antes de cumplir 40 años y decidí cambiar mi vida. No fue algo que sucediera de la noche a la mañana. Por un lado, me encanta el dolor, me encanta intentar superar los límites de lo que significa la experiencia del dolor en términos físicos. Y también ha sido mi mayor maestro en cuanto a los logros, pero también en mi forma de hacer las cosas. El dolor es realmente lo único que me ha hecho cambiar. Así que ha sido mi acelerador de crecimiento, así como mi recordatorio de cuándo enmendarme. O sea, era un niño muy torpe e inseguro, con muchas dificultades para hacer amigos y entender las reglas de la vida. Y también era alguien sin ninguna inclinación atlética. Era el niño con el parche en el ojo y el casco, elegido el último para jugar al kickball y todo eso. Pero lo único en lo que realmente era bueno era nadar, y cuando eres bueno en algo de niño y tienes dificultades en otras áreas, eso es lo que te atrae. Y eso fue lo que hice y aprendí rápidamente que no era el nadador más talentoso. Pero en mi adolescencia, me di cuenta de que si estaba dispuesto a esforzarme y hacer ciertas cosas que otros no estaban dispuestos a hacer, podría superar esa brecha de talento y ganar mucho espacio. Y eso significaba acostumbrarme al dolor, volviendo a tu pregunta. Así que, durante mi adolescencia, solía hacer series locas en la piscina que nadie estaba dispuesto a hacer. Y lo hacía porque sabía que no era el más talentoso y que si quería competir al más alto nivel, eso era lo que se requería. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿En algún momento sufriste acoso escolar? ¿Ves esta oportunidad de mejorar? ¿Cómo empezaste a decirte o a hacer para poder hacer del dolor tu amigo, superarlo y empezar a superar a otros en algo? Es casi como un estado meditativo profundo, una relación muy personal entre el dolor que estás dispuesto a sufrir y el progreso que vas a lograr. Y vi la natación como mi camino hacia adelante y mi salida. Y eso significaba que cuanto más dispuesto estaba a sufrir, más probable era que creara una trayectoria positiva a partir de esta dolorosa situación en la que me encontraba. Tenía un tablero de visión donde escribía esos momentos en letras mayúsculas muy grandes con un rotulador y los ponía encima de mi cama o en el espejo del baño, recordándome y reforzándome constantemente por qué hacía lo que hacía. Así que no sé si lo habría llamado tablero de visión en aquel entonces. Era más una práctica para aspirar. Tenía fotos de todos mis héroes y todo eso, y creo que intuitivamente buscaba una vida mejor. A los 18 años era una persona única, con mucho potencial, y mucha gente estaba muy interesada en mi futuro. Me gradué como la mejor de mi clase en el instituto. Entré en todas las universidades a las que solicité plaza, todas las de la Ivy League. Era una nadadora de primer nivel que competía al más alto nivel, clasificada mundialmente, todo. Así que mi futuro parecía muy brillante. Pero entonces el alcohol entró en mi vida y mis aspiraciones decayeron progresivamente. Al final, me convertí en un bebedor diario.
Bebía vodka con tónica en la ducha por la mañana y escondía bebidas durante el día, terminando en desmayos y en situaciones incomprensibles y desmoralizantes. Y quemé todos mis puentes. Al final, estaba prácticamente desempleado. Dormía en un colchón vacío en un apartamento destartalado y sin muebles. Mis opciones se habían esfumado. Mi vida quedó destrozada. Mi familia no quería saber nada de mí. Perdí mis amistades. No tenía salida y seguí cavando ese hoyo cada vez más profundo, hasta que un día tuve ese momento que se escucha en las personas que están en recuperación, ese momento de claridad en el que me di cuenta de que ya no podía vivir así. Mi ascensor había, ya sabes, bajado al piso inferior y llegué a mi umbral de pintura, ya sabes, de vuelta a la tesis sobre el dolor. Como si hubiera llegado a un punto en el que ya no podía soportar el dolor de mi situación actual. Y el miedo, el dolor asociado con el miedo al cambio, fue eclipsado por el dolor que sentía en ese momento, y eso fue lo que me motivó a cambiar. Fui a un centro de tratamiento donde viví 100 días, un tiempo bastante largo para estar en un centro de rehabilitación. Lo hice porque sabía que si no lo hacía bien, mi vida estaría acabada, así que tomé esa oportunidad en serio. Reconocí que, a pesar de creerme inteligente, mi mejor juicio me había internado, y que si no lograba comprender cómo vivir y desarrollar nuevas habilidades y nuevas herramientas para afrontar mi vida, terminaría en la cárcel o me mataría a mí mismo o a alguien más. Creo que, para mí, todo se basa en la conciencia y la presencia. En esa escalera, pude comprender realmente que estaba viviendo un momento importante en mi vida, y la razón por la que pude reconocerlo fue porque había tenido ese momento muchos años antes, cuando decidí dejar de beber. Fue un momento muy específico en el que tomé una decisión que desencadenó una serie de eventos que cambiaron mi vida por completo, tanto que no podría imaginar mi vida si no la hubiera tomado. Y pude ver, comprender y reconocer que una vez más se me presentaba una oportunidad así. Era algo que podía sentir dentro de mí, y creo que es porque había aprendido a estar presente, a ser consciente de mí mismo y de mi entorno. Y algo de lo que siempre hablo es de que no soy nada especial con esto. Creo que todos pasamos por momentos como este en la vida, y si podemos desarrollar esa capacidad para ser conscientes de las circunstancias que rodean cualquier evento, podemos aprovechar esa oportunidad para lograr cambios significativos. Y yo soy alguien que, y te he oído hablar de esto antes, soy alguien que cuando tomo una decisión como, ya está, puedo cruzar esa línea o cruzar esa puerta y no mirar atrás. Como si pudiera ser lo suficientemente decidido, concentrado, diligente y dedicado como para aprovechar esos momentos en que tomo esa decisión y lograr cambios significativos que perduren y perduren en el tiempo. En mi caso, intento simplificarlo todo al máximo. Se trata de tomar una decisión. Cuando tomo una decisión, la tomo. Lo he hecho con la dieta, con el fitness, con mi profesión. Y cuanto más simple lo hago, más fácil es seguirla. Sabes, Tom, que estamos tan condicionados a evitar el dolor. Cada mensaje que vemos, cada valla publicitaria, cada anuncio al que nos exponemos nos dice que la felicidad se puede comprar con comodidad, lujo y facilidad. Y eso está implícito en eso, así es como encontramos la felicidad. Puedo decirte que soy más feliz y me siento más vivo cuando me topo con el límite del dolor y no le tengo miedo. Y entonces, cuando empiezo a sentir esa sensación, en lugar de rehuirla, me doy cuenta de que es una oportunidad para experimentar una mayor conciencia de mí mismo y de mi entorno, para estar realmente en una posición donde todo lo demás se desvanece y solo eres tú y tu capacidad de dar un paso adelante. Hay una pureza en eso que, de nuevo, es otra gran maestra. Y entonces, en cuanto a técnicas, he aprendido por experiencia que, como dice David Goggin, cuando las señales que recibes te dicen que pares, no necesariamente tienes que prestarles atención, eres capaz de mucho más. Si logras desarrollar la agudeza, la presencia mental y los recursos para dar el siguiente paso. Y cuando lo hayas superado, te darás cuenta de que todavía estás bien y puedes dar otro paso. Y, de repente, tu horizonte se amplía y te das cuenta de que hay todo un mundo de potencial y posibilidades disponibles que antes desconocías. No, definitivamente no lo sabía. He sido abogado corporativo durante muchos años.
Fui abogado corporativo durante el tiempo que escribí ese libro, y el libro tuvo éxito, pero tras su publicación y éxito, el teléfono no sonó. Había dejado de ser miembro del colegio de abogados y aquí estaba, listo y disponible para hablar con el mundo y ser útil, y las oportunidades simplemente no llegaban. Fue un momento muy difícil y me puso a prueba hasta la médula. Casi perdimos nuestra casa. Me embargaron los coches, no podíamos pagar las facturas. Fue muy humillante. Pero creo que la experiencia me ha permitido hablar con mayor sinceridad y profundidad sobre lo que hago. Así que estoy agradecida por la experiencia. Lo que realmente me impactó fue cuando dijiste que ni siquiera podían pagar para que se llevaran la basura, y ahí me di cuenta de que no era un juramento. La situación era difícil. Era como si no pudiéramos pagar $60 para que recogieran la basura. Fue lo peor. Es decir, es muy vergonzoso. Fue increíblemente humillante. Sí, pasamos por épocas en las que literalmente apenas teníamos dinero para comer y no podíamos pagar con urgencia. No podíamos pagar para que se llevaran la basura, y lo hicieron. Vinieron y se llevaron los contenedores. Y luego nos vimos obligados a tirar la basura en la parte trasera de nuestra destartalada minivan y buscar un contenedor vacío para tirarla. No fue fácil, hombre. Tengo 4 hijos y es algo muy difícil como padre. Y, de nuevo, sigo usando la palabra castrar para referirme a alguien que se supone que es el cabeza de familia y se encarga de este tipo de cosas, pero no puede hacerlo. Fue increíblemente difícil. Me dejé la piel y aproveché cada oportunidad que se presentó. Di un montón de charlas gratis. Hacía todo lo que me pedían, cualquiera que quisiera hablar conmigo. Pero en realidad fue solo cuestión de estar presente, de dejarme la piel, decir que sí y tener la firme convicción de que estaba en el camino correcto. Era alguien que, desde que tengo memoria, perseguía la noción tradicional del sueño americano. Entrar a la mejor universidad, estudiar mucho, entrar a la mejor escuela de posgrado, conseguir el mejor trabajo, llegar temprano, quedarme hasta tarde, hacer equipo, todo eso, ¿verdad? Pero nunca me había parado a pensar, ¿qué es importante para mí? Es decir, ¿quién soy? ¿Y qué estoy aquí para expresar? Y no tenía respuestas para esas preguntas. Solo sabía que sentía que vivía la vida de otra persona. Así que mi exploración en la sobriedad y, finalmente, en los deportes de ultrafondo, fue realmente mi método personal para intentar resolver estos problemas y descubrir quién soy. ¿Sabes? Algo de lo que hablas todo el tiempo es de objetivos, de establecer objetivos y de tener muy claros cuáles son. Creo que la mayoría de la gente se fija objetivos equivocados porque está desconectada de quiénes son. Viven la vida de otra persona o una vida tan desconectada de quiénes son que se vuelve muy difícil establecer la meta correcta. Así que creo que para reconciliar eso, hay que mirar hacia adentro. Y eso puede ser diferente para cada persona. Eso puede significar una práctica constante de meditación, terapia, empezar a hacer yoga, puede significar muchísimas cosas. Pero creo que no hay vuelta atrás en el difícil y largo proceso de intentar ser honesto contigo mismo sobre quién eres, qué es importante para ti, qué te importa, y luego empezar a darle vida a esas cosas, por frívolas que parezcan, para expresar lo que sí te importa, lo que te entusiasma por la mañana. Y eso no significa que dejes tu trabajo mañana, sino que cuanto más cultives algo que tenga importancia personal para ti, creo que ese es el primer paso para intentar superar lo que te frena, ya sea profesional o personalmente, y convertirte en una versión más integrada y auténtica de ti mismo. Todos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y no lo digo en un sentido dogmático específico, ni mucho menos en un sentido religioso específico. Pero sí quiero decir que esta experiencia de ser humano es más de lo que parece. Hay más de lo que podemos comprender. Y creo que hay energías disponibles si abrimos nuestra perspectiva y nos volvemos más curiosos sobre el mundo de lo que creo que estamos programados para ser. Así que, para mí, eso no se define por ningún enfoque espiritual específico, salvo que proporciona a mi experiencia como ser humano un poco más de asombro y admiración que antes. Como expliqué antes, de joven hice cálculos y me di cuenta de que si superaba a todos en la piscina, podía ser tan bueno como cualquier otro.
Si superaba a todos en el aula, podía graduarme como el mejor de mi clase y entrar en Stanford y Harvard. Así que mi visión del mundo se formó a través del prisma de esas experiencias que me enseñaron a ser autosuficiente, a no esperar que nadie hiciera nada por ti. Soy el único que puede lograrlo, y si te esfuerzas y das el paso, resolverás el problema y te abrirás camino en el mundo. Todos mis éxitos fueron resultado de mí mismo. Bueno, ¿por qué no iba a resolver este problema? Y todo esto se fue profundizando hasta que me convertí en un ser humano completamente destrozado y tuve que pedir ayuda por primera vez. Y eso me obligó a empezar a pensar en soltar y rendirme de una manera nueva. Y he llegado a creer y comprender que rendirse es algo muy poderoso y valiente. Fue muy humillante. Pero creo que la alquimia de pasar por eso me ha permitido hablar con mayor sinceridad y profundidad sobre lo que hago. Así que estoy agradecida por la experiencia. Lo que realmente me impactó fue cuando dijiste que ni siquiera podían pagar para que se llevaran la basura, y fue entonces cuando me di cuenta de que, bueno, un momento, esto no era como un juramento. La situación era difícil. Era como si no pudiéramos pagar $60 para que recogieran nuestra basura. Fue lo peor. Es decir, es muy vergonzoso. Fue increíblemente humillante. Sí, pasamos por épocas en las que literalmente apenas teníamos dinero para comer y no podíamos pagar con urgencia. No podíamos pagar para que se llevaran la basura, y lo hicieron. Vinieron y se llevaron los contenedores. Y luego nos vimos obligados a tirar la basura en la parte trasera de nuestra destartalada minivan y buscar un contenedor vacío para tirarla. No fue fácil, hombre. Tengo 4 hijos y es algo muy difícil como padre. Y, de nuevo, sigo usando la palabra castrar para referirme a alguien que se supone que es el cabeza de familia y se encarga de este tipo de cosas, pero no puede hacerlo. Fue increíblemente difícil. Me dejé la piel y aproveché cada oportunidad que se presentó. Di un montón de charlas gratis. Hacía todo lo que me pedían, cualquiera que quisiera hablar conmigo. Pero en realidad fue solo cuestión de estar presente, de dejarme la piel, decir que sí y tener la firme convicción de que estaba en el camino correcto. Era alguien que, desde que tengo memoria, perseguía la noción tradicional del sueño americano. Entrar a la mejor universidad, estudiar mucho, entrar a la mejor escuela de posgrado, conseguir el mejor trabajo, llegar temprano, quedarme hasta tarde, hacer equipo, todo eso, ¿verdad? Pero nunca me había parado a pensar, ¿qué es importante para mí? Es decir, ¿quién soy? ¿Y qué estoy aquí para expresar? Y no tenía respuestas para esas preguntas. Solo sabía que sentía que vivía la vida de otra persona. Así que mi exploración en la sobriedad y, finalmente, en los deportes de ultrafondo, fue realmente mi método personal para intentar resolver estos problemas y descubrir quién soy. Sabes, algo de lo que hablas todo el tiempo es de objetivos, de establecer objetivos y de tener muy claros cuáles son. Creo que la mayoría de la gente se fija objetivos equivocados porque está desconectada de quiénes son. Viven la vida de otra persona o una vida tan desconectada de quiénes son que se vuelve muy difícil establecer la meta correcta. Así que creo que para reconciliar eso, hay que mirar hacia adentro. Y eso puede ser diferente para cada persona. Eso puede significar una práctica constante de meditación, terapia, empezar a hacer yoga, puede significar muchísimas cosas. Pero creo que no hay una vía rápida para evitar el difícil y largo proceso de intentar ser honesto contigo mismo sobre quién eres, qué es importante para ti, qué te importa, y luego empezar a darle vida a esas cosas, por frívolas que parezcan, para expresar lo que sí te importa, lo que te entusiasma por la mañana. Y eso no significa que dejes tu trabajo mañana, pero cuanto más puedas cultivar algo que tenga importancia personal para ti, creo que ese es el primer paso para intentar superar lo que te frena, ya sea profesional o personalmente, y convertirte en una versión más integrada y auténtica de ti mismo. Todos somos seres espirituales con una experiencia humana. Y no lo digo en un sentido dogmático específico, ni mucho menos en un sentido religioso específico. Pero sí quiero decir que la experiencia de ser humano es mucho más de lo que parece. Hay más de lo que podemos comprender. Y creo que hay energías disponibles si abrimos nuestra perspectiva y nos volvemos más curiosos sobre el mundo de lo que creo que estamos programados para ser. Así que,
Para mí, eso no se define por ningún enfoque espiritual específico, salvo que proporciona a mi experiencia como ser humano un poco más de asombro y admiración que antes. Como expliqué antes, de joven hice cálculos y me di cuenta de que si superaba a todos en la piscina, podía ser tan bueno como cualquier otro. Si superaba a todos en el aula, podía graduarme como el mejor de mi clase y entrar en Stanford y Harvard. Así que mi visión del mundo se formó a través del prisma de esas experiencias que me enseñaron a ser autosuficiente, a no esperar que nadie hiciera nada por ti. Soy la única que puede lograrlo, y si te esfuerzas y das el paso, resolverás el problema y te abrirás camino en el mundo. Todos los éxitos que he tenido en mi vida han sido resultado de mí misma. Bueno, ¿por qué no voy a resolver este problema? Y todo esto se fue profundizando cada vez más hasta que me convertí en una persona completamente rota y tuve que pedir ayuda por primera vez. Y eso me obligó a empezar a pensar en soltar y rendirme de una manera nueva. Y he llegado a creer y comprender que rendirse es algo muy poderoso y valiente. Está bien decir que no lo sabes, está bien pedir ayuda. Tuve que soltar este sistema operativo y aceptar la sensación de que quizás hay una manera mejor, una manera superior que implica decir, no puedo controlar esto, lo cual me aterrorizaba. Pero fue en ese proceso que permití que la gente me ayudara, que me abría una nueva forma de abordar mi vida que me ha hecho más fuerte, más poderosa, más capaz y más exitosa de lo que jamás imaginé. Esto se relaciona con lo que decía antes sobre las personas que eligen las metas equivocadas porque no están integradas. No saben cuáles son sus valores. No tienen claro qué es importante para ellas. No están realmente en contacto con su musa interior. Uno de los ejemplos que siempre doy es la idea de que todos tenemos una canción única que cantar en el planeta Tierra. Creo en eso. Y eso no significa que todos puedan ser liberales con James ni que tengan un talento extraordinario, pero creo que cada individuo tiene un plan único. Y nuestro trabajo aquí, en nuestro corto tiempo en este planeta, es descubrir cuál es y trabajar para expresarlo lo mejor posible. Todos tenemos una canción única. Y creo que la mayoría de las personas que hacen eco de las palabras de Henry David Thoreau viven vidas de silenciosa desesperación y se van a la tumba con esa canción aún en su interior. Y eso me parece trágico. Así que, si de algo trata mi trabajo, es de ayudar a las personas a ser conscientes de eso y a actuar para que no se conviertan en esa persona que vive una vida de silenciosa desesperación, que creo que no diría que la mayoría de la gente, pero mucha gente lo hace. Y eso me desgarra. Si comes comida chatarra, si comes comida rápida, no duermes, tomas 5 tazas de café al día o lo que sea, estás estresado por el trabajo y vives al día para sobrevivir, ¿crees que vas a estar en contacto con lo que realmente es importante para ti? Solo intentas dormir y pagar las cuentas. Y eso le pasa a la mayoría de la gente. Y si les das a las personas un minuto para que se detengan y reflexionen, puedes despejar todo eso, darles comida saludable, darles un buen descanso y hacerles preguntas que la mayoría de la gente no se hace, y que ciertamente no se hacen ellos mismos. Creo que ese es el proceso que inicia o pone en marcha los engranajes de la mente y el cuerpo emocional para que todo eso salga a la superficie. ¿Sabes cuál es tu principal problema ahora mismo? ¿Qué es lo que te mantiene despierto por la noche? ¿A quién le guardas más resentimiento? ¿A qué le temes? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué crees que te impide lograr algo? ¿Sabes? Creo que simplemente haciendo preguntas a la gente y teniendo una visión de una vida mejor, podemos decir, creo en ti. No estoy aquí para decirte qué hacer ni cómo vivir tu vida, pero creo en tu mayor expresión y voy a darte espacio. Les damos permiso a las personas para ser honestas, para ser vulnerables. Tenemos tanto miedo de ser vulnerables, nos aterra ser honestos, estamos tan acostumbrados a ser juzgados y a estar sujetos a un estándar que la sociedad nos impone, que ni siquiera nos permitimos hacer estas preguntas, ni mucho menos responderlas. Me gustaría generar un cambio sustancial y duradero para la mayor cantidad de personas posible, no solo en su forma de pensar y practicar hábitos relacionados con la alimentación, el fitness y el estilo de vida, sino también para que comprendan que, como dije antes, todos, cada uno de nosotros, es capaz de mucho más de lo que nos permitimos creer. Sé que ese es un tema en tu programa. David Goggins y James Lawrence hablaron al respecto. Son amigos míos que han explorado los límites de la resistencia, y la ultrarresistencia te lo enseña.
Es fácil decir que soy un caso aparte, pero no lo soy. En realidad, no soy nada especial. Tuve el coraje y la audacia de perseguir estas metas y, al hacerlo, me di cuenta de que el potencial humano es moldeable. Todos poseemos enormes reservas de potencial y capacidad sin explotar. Y mi sueño, mi meta y todo lo que hago se centra en que las personas no solo lo comprendan, sino que conecten con ello.